Bienvenidos a mi canal de pirotecnia. Estamos en un nuevo vídeo y este va a ser un vídeo bastante especial porque es el vlog por Valencia, yendo a pirotecnias en Valencia. Y ya tenemos todos los petardos para San Juan 2021. Este vídeo se subirá justo después del de mi arsenal, ¿vale? Y bueno, vamos con la entrevista, ¿vale? Serán 3 preguntitas muy breves a Pirotecnias Valencia. Y bueno, vamos con la entrevista. Primera pregunta, que más que pregunta es que nos expliques un poquito sobre tu tienda, sobre la tienda, que cuándo se creó, dónde está y más cosillas que quieras contar sobre la tienda. Pirotecnias Valencia se fundó en 1985, está ubicado en Torrente, que es un municipio cercano a Valencia, más o menos a unos 10 minutos. Y nada, nuestra tienda se dedica exclusivamente a venta pirotécnica durante todo el año, en el cual vendemos desde artículos infantiles, chinos, bombetas, bengala de estrellita, hasta la típica batería o caja china, como se suele llamar, y luego ya la traca valenciana. Además, estos años hemos aumentado lo que es nuestros servicios, realizar algún montaje de pirotecnia algo más especializado, con un diseño creado por nosotros, y es un servicio más. Además, como ya habréis visto en redes sociales, queremos hacer bastante hincapié en dar información al cliente, en formar al cliente, para que a la hora de adquirir cualquier material ya sepa de antemano su efecto, cómo va a funcionar, su manera de usarse correcta. Entonces, lo que queremos hacer es involucrar al cliente a la pirotecnia, que pensamos que a día de hoy la verdad que está bastante poco conocida y se debería dar a conocer un poco más con más información. Al fin y al cabo nos centramos exclusivamente en el cliente y queremos que cada detalle sea único para él y que ellos se sientan arropados por nuestro servicio y por nuestras facilidades a la hora de que ellos puedan adquirir un producto en condiciones. La segunda pregunta va a ser, ¿cuál es el producto que más vendes y cuál es el que menos vendes? Y para ti, ¿cuál es el producto preferido y el que menos te gusta? Pues a ver, esta pregunta la podríamos dividir por campañas. A ver, por ejemplo, en fallas, al haber cada año niños iniciándose en el mundo fallero y a la hora de tirar petardos, pues suelen acudir a la bombeta, que es la típica de dejar caer y explota. Luego, además, como ya el siguiente producto pasa a ser con mecha, lo que se suele vender más también suele ser los franquis o los lobitos, y luego ya como más adelante el chino. Pero vamos, esos 3 productos los principales, los que más se suelen vender. El que menos se suele vender, podríamos decir que a lo mejor la pistola de serpentina, pero yo pienso que es muy sencillo la explicación. El niño lo que busca a la hora de tirar un petardo o tirar un artículo pirotécnico es que haga luz, que haga algo de llama, pero en este caso lo que es la pistola de serpentina, simplemente con el gatillito y que tire algo de serpentina, entiendo que no pueda gustar tanto a lo mejor como un petardo. Luego, durante el año, lo que más se suele vender suele ser la traca valenciana, acompañado con baterías, y eso es lo que más se vende. Lo que menos se vende durante el resto del año, pues ya artículos como en este caso hemos nombrado anteriormente, que ya pasan a un segundo plano. Luego, que me gusta a mí más personalmente, el que más me gusta a mí, a ver, la traca de 50 intercalada, la verdad que yo siempre he sido persona de que le gusta mucho el ruido, le gusta mucho la pirotecnia de ruido, y entonces me gusta ese producto. Y todo lo que tiene que ver con batería calibre 30, pues eso, todo lo que involucre ruido, a mí personalmente es lo que más me gusta. Y tercera y última pregunta va a ser que nos digas qué fiestas se celebran por allí, por donde está la tienda, en Valencia por allí, relacionadas con pirotecnia. Pues son varias. A ver, lo principal son las fallas, que se hace uso de artículos pirotécnicos. Luego, una vez acabamos fallas, ya pasamos a campaña de comuniones, que es tradicional la traca valenciana, junto con alguna batería. Luego también vendría los bautizos, las bodas, que aquí en Valencia suele ser típico acompañarlo con pirotecnia en ese sentido, con baterías y con tracas valencianas. Y ya por lo general fin de año. Lo que ocurre que en Valencia no es tan típico el fin de año celebrarlo con pirotecnia. Así que está las típicas personas que sí que tiran algo de baterías y algo de fuentes para despedir el año, pero eso ya no es tan común. Por lo tanto, nos podríamos quedar con esas 3 principales o 4 como mucho: fallas,
bodas, bautizos y comuniones. Y ya estaría.